Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Pública, conversaciones de actualidad. En un nuevo domingo, muchas gracias por acompañarnos, a ustedes que nos ven domingo a domingo en sus casas, y también a la Fundación Instituto de Estudios Laborales, la Fundación Fiel, que nos colabora para que este programa pueda estar al aire y nuestros entrevistados también puedan participar con nosotros y usted pueda en su casa participar de estas conversaciones. Hoy hemos invitado a un dirigente sindical del Perú. Él es Franklin Reina Ibáñez. Él es secretario de Relaciones Internacionales de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, la principal central de trabajadores del país hermano. Así que muy bienvenido, le deseamos, y una muy buena estadía a Franklin. Gracias por estar en la Agenda Pública, Franklin. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y muy contento de estar en este país hermano como es Chile. Mira qué bueno. Franklin le voy a consultar un poco más porque participó en un congreso internacional de centrales sindicales sobre temáticas de seguridad y salud laboral en Chile, organizado por la Central Unitaria de Trabajadores. Cuéntanos un poquito, Franklin, ¿cómo es la realidad laboral en Perú? Cuéntanos un poquito cuánto es la población laboral activa, cuánto es la población general del Perú. A veces nosotros no sabemos demasiado de un país tan cercano y con tanta presencia de ciudadanos peruanos en nuestro país. A veces sabemos bien poco de tu patria. Muchas gracias. El Perú es un país que tiene aproximadamente más de 31 millones de habitantes. Nuestra población económicamente activa actualmente supera los 17 millones. Pero la principal dificultad que tenemos en el país, ¿no?, es un problema de informalidad laboral, ¿no? Digamos, el problema de informalidad es transversal, ¿no? Nos ha atacado diferentes instituciones, tanto políticas, económicas, porque también tenemos informalidad económica. Cerca del 61% de actividad económica no contribuye, no tributa, ¿no? Y en materia laboral tenemos cerca del 72%. ¿no? Entonces, una primera característica que tenemos en el Perú, digamos, haciendo un análisis, es que existe una situación precaria del trabajador, ¿no? Porque si estamos hablando de que existe 72% de personas, o cerca de 12.2 millones de personas que están en la informalidad, quiere decir que su vínculo laboral no está reconocido mediante un contrato de trabajo, ¿no?, que es una piedra angular en una institución jurídica laboral, que es finalmente lo que va a ser tu vínculo que te va a proteger. Y el no tener o el no contar con una formalidad, con un contrato, con una dependencia, entonces contar con un patrón a quien poderle reclamar tus derechos o exigir los derechos que estén contenidos en la ley. Ya vamos a conversar de eso, cómo están los derechos laborales en el Perú. Esta informalidad queda también desprotegida respecto de otras leyes, por ejemplo, de seguridad y salud, que era lo que estaban viendo en el Congreso. Sí, efectivamente. Si no hay propiamente el reconocimiento del vínculo laboral con un contrato, ¿no?, naturalmente también existe la informalidad y existe también una precaria situación de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nosotros en el Perú, en el año 2013, se dio una ley sobre seguridad y salud en el trabajo que regula el sistema. Se dio una ley para regular el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Se creó un Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y unos consejos regionales que estaban, digamos, conformados por representantes tanto del empleador como del trabajador, como parte del diálogo social, ¿no? Pero no es que antes no haya habido, digamos, una política sobre seguridad y salud en el trabajo, sino que se hizo un marco normativo general, ya que vincula a todos los trabajadores en su conjunto, pero también existe, digamos, una norma macro, que es la que le he mencionado, y también existe seguridad y salud en el trabajo por actividad, ¿no? Porque el régimen construcción civil, que es un régimen distinto, digamos, tiene una propia regulación. Electricidad también tiene una propia regulación. El trabajador de pesca, por ejemplo, ¿no?, tiene una propia regulación. ¿Minería también? Minería también, minería, hidrocarburos, electricidad, construcción civil, industria y pesca tienen una regulación específica sobre seguridad y salud en el trabajo. Y un marco general es esta ley 27983, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
que regula, digamos, todo el marco general, ¿no? En general, pero en específicas, cuando son actividades económicas vinculadas a los que te he mencionado, tienen sus propias regulaciones. En Chile existe una ley, que es la 16.744, sobre accidentes y enfermedades profesionales, que debe cotizar mensualmente cuando hay un trabajador o trabajadora que tiene contrato. El empleador, sea privado o público, debe cotizar un porcentaje, que es un 0,9% de la renta que percibe el trabajador, para seguridad y salud. Ese porcentaje aquí en Chile es administrado por las mutualidades, por los organismos administradores de la ley y de este seguro. Entonces, cuando un trabajador sufre algún accidente o tiene alguna enfermedad, va a parar a esas instituciones de salud laboral. ¿Qué sucede en el Perú? ¿Ustedes tienen también este tipo de instituciones o todo es salud pública? No tenemos esas instituciones. Tenemos, digamos, el tema de salud pública, no tenemos lo que es la seguridad social, y también existe dentro de la seguridad social, existe lo que se llama un seguro contra trabajos en riesgo, ¿no? Seguros contra trabajos de alto riesgo, ¿no? ¿Ya? Y estos seguros, tanto ¿no? el empleador es el responsable de garantizar estos seguros, ¿no? Como también el mismo trabajador de manera privada puede pagar por seguros individuales, digamos, ¿no? ¿Y si te accidentas, dónde te atiendes? En la ley establece específicamente que el empleador, ¿no? El empleador es el responsable de la seguridad y salud en el trabajo, es el responsable, ¿no? Si bien es cierto, mencionaba que hay un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que tiene un alcance nacional y regionales, ¿no? Que es paritario, ¿no? Solamente son órganos que dan políticas, que dan recomendaciones, que dan observaciones, ¿no? Y esta ley creó de que en cada trabajo, centro laboral, donde superen los más de 20 trabajadores, ¿no? Se forme un comité de seguridad y salud en el trabajo que sea paritario, representado por 5 trabajadores o el número de trabajadores que corresponda según el número que tiene, o que sea paritario, tanto trabajadores como empleador, ¿no? Y en las empresas o los centros laborales donde sea menor de 20 trabajadores hay un supervisor de seguridad, ¿no? En ambos casos el responsable es el empleador. El empleador tiene que velar por esos costos sobre un accidente que haya, tanto que sea en condición leve. Un accidente leve en el Perú se entiende como que ha sido por un año, por un día, digamos, ¿no? Te ha generado un día de para, ¿no? O un accidente que sea, digamos, que te genere una aparición temporal, también el responsable es el empleador, siempre y cuando el empleador no haya sido parte de sus funciones, ¿no? Dentro de sus obligaciones, pero si se descubre también que fue por una negligencia del trabajador que propiamente había sido capacitado sobre seguridad y salud en el trabajo y fue su descuido, ¿no? La responsabilidad es del trabajador, ¿no? Pero el que es el responsable, digamos, de velar es directamente el empleador. Ya, ahora, te insisto, si te produces un accidente, no sé, te cae y tienes un esguince de tobillo, de rodilla, lo que sea, y tienes este seguro, ¿dónde te atiendes en Perú? Existe lo que se llaman empresas privadas de seguridad, de salud, perdón, EPS, empresas privadas de salud, ¿no? Que algunos empleadores los tienen contratados como parte de sus políticas de negociación colectiva en algunos casos, ¿no? O como beneficios que dan a sus trabajadores para hacerse más atractivos en el mercado laboral, ¿no? O también tenemos el régimen de seguridad y salud pública, ¿no? Ambos puedes recurrir, ¿no? Y en los costos los paga directamente el empleador. No en ningún gasto, en ningún momento ocurre lo que usted me mencionaba acá en Chile. No tenemos esa circunstancia. Tampoco digamos que en Chile todo es formidable, porque en realidad hay una tasa de rechazo a enfermedades laborales muy alta. Quiero decir que en Chile el 95% de las enfermedades musculoesqueléticas son rechazadas por los organismos que deben atenderlas, que son estas mutuales que estábamos conversando. Entonces, tampoco es miel sobre hojuelas. También hay una cierta dificultad. Y la dificultad que ahí dicen siempre los trabajadores es que es la propia institución que te va a prestar el servicio, o que te debiera prestar el servicio por ley, es la que decide si tú tienes enfermedad, si tu enfermedad está vinculada con el trabajo o no está vinculada con el trabajo. Entonces hay un incentivo para que te echen para afuera y te digan que no. Y si te dicen que no, la posibilidad que tiene el trabajador es atenderse con sus prestaciones privadas, particulares de salud.
Eso sucede también en Chile. Ahora bien, ¿cómo están las tasas de accidentabilidad en Perú? ¿Perdón? Las tasas de accidentabilidad, el nivel de accidentes graves y fatales. Cuéntanos un poquito como central, Sí, ¿qué ven sí, ustedes? sí. Hay cerca de 20.000 accidentes de trabajo que han ocurrido el año pasado, ¿no? Accidentes mortales, digamos, han sido a menor escala, pero las 6 características principales de accidente han sido, digamos, por golpes, por descuidos, ¿no? En determinadas ubicaciones, ¿no? Y están asociadas más que nada a temas de construcción, ¿no? A temas vinculados a temas de construcción, ¿no? Como también de industrias, ¿no? Efectivamente, le había mencionado que existe unos propios reglamentos para construcción, para industria, ¿no? Que se establece que tienes que cuántos son lo que corresponde cargar en bultos, o cómo tienes que apilarlas, o cómo tienes que manejar algunos temas de almacén, ¿no? O temas de construcción civil que tienes que ver con cómo se van a estructurar los andamios, ¿no? Y ahí sí ha habido mayor tasas de accidentes mortales, ¿no? En algunos, claro, esta es responsabilidad del empleador, ¿no? Y siempre hemos tenido esos problemas y tenemos a la fecha, ¿no? Antes de regresar acá al Congreso, estuve revisando el informe que da el Ministerio de Trabajo del Perú respecto al cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, que lo da el Consejo Nacional, ¿no? Y en el informe que da el Ministerio de Salud, ¿no? Usted lo puede leer y si lo puede alcanzar, ¿no? Dice que han cumplido casi el 80% de sus metas, ¿no? Pero la meta sería, ¿no? ¿Cuántos accidentes mortales hemos disminuido o cuántos accidentes han disminuido? Pero esa no es la meta. La meta es cuántas guías se hicieron, cuántas cuántas capacitaciones se hicieron, ¿no? Cuántos convenios se revisaron, ¿no? Cuántas directivas o políticas se le dieron, cuántas normas se han implementado, ¿no? Somos en el Perú el país de las normas, ¿no? Pero no somos el país, el problema no es que tengamos normas, el problema es cómo hacemos efectivas las normas, ¿no? Yo le contaba que el 72% tenía informalidad, ¿no? Con una norma no se puede cambiar la informalidad. Es un chip que tiene el peruano, ¿no? Y no sé, está en América Latina porque cuando conversaba con mexicanos también tiene una tasa alta de informalidad. En Chile el 28,5%, según el Instituto Nacional de Estadística. ¿De informalidad? De informalidad. Bueno, sí. Es mucho menor que el nuestro, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos un problema, ¿no? Que es que no alcanzan las inspecciones laborales, porque esta ley de seguridad en el trabajo estableció que el que tiene a bien hacer la inspección laboral es la Superintendencia Nacional de la SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Ellos tienen que hacer la inspección de trabajo, que puede ser a pedido del sindicato, a pedido del trabajador por una denuncia, ¿no? O a pedido de la misma empresa, a pedido del comité de seguridad que le mencionaba que existía, ¿no? Ellos hacen la inspección y haciendo la inspección pueden ser sujetos a una sanción administrativa, a todas las entidades del Estado, ¿no? Del nivel ejecutivo, nivel regional, ¿no? O inclusive tanto a las mineras, a los que estén vinculadas en el tema de electricidad, a los que estén vinculadas en el tema de construcción, también SUNAFIL verifica, los que estén vinculados a temas de hidrocarburos, ¿no? Solamente los que están vinculados a temas de pesca, SUNAFIL no se hace control, ese control hace la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Todos los que están... La fiscalización. Sí, la fiscalización, ¿no? Entonces, el primer problema que tenemos es que no tenemos alcance de esa fiscalización, ¿no? Porque si me pregunta, la realidad de mi país es que existe una informalidad y cómo combatimos la informalidad con rigurosidad, ¿no? En cambio ahora los empleadores, el 28 de julio pasado, han presentado el gobierno un plan de competitividad que fue aprobado en una política el 31 de diciembre, mire qué curioso, el día de Año Nuevo se aprobó una política de competitividad hasta 2030, que en su diagnóstico hablaba de flexibilizar las relaciones laborales, ¿no? Porque se nos generaba sobrecostos, ¿no? Entonces, flexibilización laboral. Eso también suena acá, ¿no? Aquí también el gobierno actualmente está enfrascado en una tremenda polémica porque un par de parlamentarias y un grupo de trabajadores plantearon la reducción de la jornada a 40 horas.
El gobierno había planteado un proyecto de ley de flexibilidad y dijo, ya nosotros nos allanamos a las 40 horas, no dijeron 40, dijeron 41. Dejar una horita ahí para que el Parlamento, después aparezcan los parlamentarios y digan, mira, nosotros la bajamos a 40, eran 41. Bueno. Pero eso va con un correlato que es flexibilidad también, que es esta posibilidad de contratarte por menos horas, incluso con contratos mucho más laxos. Si ustedes tienen 70% de informalidad, yo no sé hacia dónde van a abrir la flexibilidad a los pocos que trabajan con contratos. En el diagnóstico que lo compartiría para conocimiento y estudio, ¿no? El tercer párrafo de la política que habla sobre el mercado dinámico, el mercado laboral dinámico, señala que, y dicen a la letra, ¿no?, que cuando un mercado laboral cuenta con un sector de trabajadores que tienen muchas condiciones laborales, ¿no?, y el otro no lo cuenta, ¿no?, o sea, el sector que no tiene derechos, ¿no?, el sector que no tiene disminuye su capacidad laboral, ¿no? Entonces, la economía no avanza, el empresario no invierte porque no hay un trabajo motivado. Conclusión, hay que quitarle esos derechos laborales a los que tienen para que todos estén sin derechos y ahí ya, todos trabajen contentos. Ese es un razonamiento no falaz, no falso, ¿no?, que nosotros no compartimos, ¿no? Nosotros creemos en la Central Autónoma de Trabajadores de Perú, que creemos en el trabajo decente y crear trabajo decente sin quitarle el trabajo decente al que lo tiene, ¿no? Es una máxima que tenemos a la central y que también forma parte de la seguridad del trabajo. Así que lo que necesitamos es mayor rigurosidad al empleador, ¿no? Al empleador tanto de la pequeña empresa, ¿no?, como al mediano empresario, como al grande empresario, ¿no? En nuestro país, ¿no?, el 95% de la informalidad lo tienen los pequeños empresarios, ¿no?, que en algunos momentos son trabajadores autónomos o trabajadores que son trabajadores de familia. Entonces la pregunta es, ¿por qué están en estas condiciones? Porque existe mucha gente que es emprendedora, como llamamos, ¿no?, que hace su negocio, pero lo hace en un negocio familiar. Entonces, trabaja el hijo, la hija, ¿no? A veces contratan a una persona, ¿no? Hace poco salió una noticia destructiva para nosotros, ¿no?, que unas personas habían sido impuesto candado y se incendió una empresa, no, un delincuente, porque no era ni siquiera un empleador, ¿no? Y los trabajadores murieron calcinados. Entonces, esa es una realidad que tenemos que combatir. Y para combatirla tiene que poner acá, tiene que ser riguroso, no solamente la autoridad administrativa del empleo, ¿no?, que puede ir a fiscalizar, ¿no?, sino también las autoridades municipales, que son las que tienen que dar las garantías si el local cumple las condiciones o no. Entonces es un trabajo en conjunto, ¿no?, que esperamos nosotros incentivar desde nuestro ámbito laboral. Franklin, antes que entremos en discusiones respecto a la realidad política de Perú, porque no te voy a dejar ir sin que hablemos por lo menos un par de minutitos sobre eso, te quería que nos contaras un poco cómo es la articulación, cómo es la estructura orgánica de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, cómo se constituyó, cuéntanos un poquito la historia y en qué están hoy día como central. Es una confederación, ¿no? Tiene grado de confederación de tercer nivel, ¿no? En el Perú tenemos, con la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿no?, de primer nivel sindicatos, segundo nivel federaciones y tercer nivel confederaciones, ¿no? Nosotros formamos parte, estamos afiliados a la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, que es una central que se creó en el año 92, ¿no?, y que nació representando a los trabajadores informales, ¿no? Es una central que recoge mucho el tema de informalidad, ¿no? Tienen sus directivos, ha habido mucho tiempo trabajadores lustrabotas, ¿no?, trabajadores ambulantes, ¿ya? Y lo que ha ocurrido, ¿no?, es que este sector, digamos, ¿no?, de la informalidad es el que necesita o tiene que tener mayor representatividad, porque en su conjunto es la mayoría. Así es. Y el tema con el movimiento sindical es que está debilitado. Del último informe de la OIT sobre el Perú, nos informaba que de 100 trabajadores formales en el Perú, 8 son sindicalizados. O sea, de 100 trabajadores que tienen estabilidad laboral, que podrían ser sindicalizados, el 8%. 8 de 100. Y acceden a la negociación colectiva 4 de 100. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Y qué es lo que ocurre? En el año 92, cuando ingresó el señor Fujimori, ¿no?, y apareció esta central también, ¿no?,
hubieron muchos despidos masivos a los dirigentes sindicales. Tanto así que el secretario general de Construcción Civil inclusive estuvo muerto, ¿no? En su momento por un enfrentamiento político ¿no? Tanto con el gobierno o con movimientos terroristas, nunca quedó claro quién fue el responsable, ¿no? Pero sí quedó claro de que la dictadura de Fujimori, ¿no? Destruyó el movimiento sindical, ¿no? Entonces, desde ese momento, digamos, cuando hemos recuperado la democracia con Paniagua en el 2001, se han venido a articular, digamos, nuevas organizaciones sindicales, ¿no? Pero no tenemos aún, no llegamos a tener la fortaleza del movimiento sindical como antes. Se está trabajando hacia eso, ¿no? Pero qué es curioso, ¿no? Es que lo que mueve, digamos, o que algún incentivo que tiene el movimiento sindical es la negociación colectiva. Porque la negociación colectiva, ¿no? Y usted conoce, es un mecanismo en el cual, ¿no? Se crea dentro del capitalismo para que el trabajador pueda adquirir nuevos derechos o nuevos beneficios, ¿no? Tanto económicos como de condiciones laborales, que propiamente son los que hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta ley de relaciones colectivas de trabajo, que es la que le estaba mencionando, fue dado en el Perú por decreto ley. O sea, nosotros tenemos en el Perú hasta la fecha, ¿no? La ley la norma que regula nuestras relaciones colectivas y que nos permite hacer negociación colectiva es un decreto ley. Entonces, eso refleja, digamos, por qué tenemos una tasa tan baja, ¿no? Porque nunca hemos tenido la fuerza política, el movimiento sindical, como para haber derogado un decreto ley que de por sí es agraviante, ¿no? Para decir, el decreto ley es el que nos rige hasta la fecha, ¿no? Ya está viendo, estamos en 2019, habiendo ocurrido tanto tiempo. Entonces, en parte son reflexiones que hago en voz alta, ¿no? Y no es necesariamente que hable mal de mi Perú por eso, ¿no? Sino son hechos. Ahora, ¿cómo ha sido la relación del movimiento sindical, este movimiento sindical que tú nos relatas, con las organizaciones políticas y particularmente con los gobiernos? Porque ustedes han tenido una, no sé si suerte o mala suerte, algunos dirán que suerte, han logrado desbancar a algunos presidentes por corrupción, tienen a Fujimori preso, Alejandro Toledo está preso, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, también está detenido. Corría el mismo destino Alan García, pero antes de ir a la cárcel prefirió suicidarse. Entonces, no sé, la visión que se tiene desde acá es que hay muchas alteraciones respecto a la conducción política del país. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que cuando inicié la primera pregunta, la primera respuesta fue con que la informalidad es un tema transversal, ¿no? Que nos ataca también las instituciones, tanto laborales como instituciones políticas. La institución del presidencial, la institución del Parlamento, ¿no? Han sido, digamos, vulneradas por las personas que han llegado a tomar estas responsabilidades, en mayoría, ¿no? No en todos los casos, ¿no? Pero lo que sí nos queda claro, ¿no? Es que en estos últimos años ha habido una crisis de paradigmas, ¿no? Una crisis de paradigmas es de hombres que han asumido la conducción política, ¿no? Y que son referentes para los ciudadanos, ¿no? La narrativa que usted ha hecho, que no nos enorgullece a los peruanos, ¿no? Pero de presidentes que están en esa circunstancia, ¿no? Son paradigmas negativos, ni siquiera llamamos paradigmas, son frustraciones, digamos, de personas que han asumido tan importante responsabilidad, ¿no? Pero que las circunstancias, bueno, nos han llevado a un penoso final. Y lo que nosotros debemos recordar, ¿no? O debemos fomentar, y desde eso tratamos, desde el movimiento sindical, es de levantar, ¿no? Los paradigmas positivos que tiene el movimiento sindical y también el movimiento político peruano. Han habido y hay personalidades muy rescatables, por ejemplo, Luis Negreiros Vega, ¿no? Fue un hombre que en 1955 murió baleado de 25 balas, ¿no? Por un gobierno dictatorial. El señor Pedro Wilca, ¿no? Que también en el año 90, con el gobierno de Fujimori, también fue asesinado, ¿no? Estos dos hombres, digamos, que representan al movimiento sindical, ¿no? Deben ser paradigmas que debemos retomar, ¿no? Ambos han sido significantes de dos corrientes ideológicas peruanas muy importantes, ¿no? Luis Negreiros Vega
era del Partido Aprista Peruano, ¿no? Ideología que creó Aya La Torre, ¿no? Y donde Alan García también fue presidente del partido, ¿no? Entonces, Luis Negreiros Vega, cuando murió, imagínense la coyuntura, era presidente de la Confederación de Trabajadores, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Perú, la primera confederación que se creó en el Perú, la gloriosa CTP. Y al mismo tiempo asumió la conducción del Partido Aprista Peruano. Y él, teniendo este hombre en la representación del movimiento sindical y del Partido Aprista, fue asesinado con 26 balazos. Entonces, es un tipo que yo, en los momentos que puedo, los 23 de marzo, voy a darle tributo, ¿no? Como también Pedro Wilca, que hace poco fuimos con los dirigentes de la central a poner una romería hacia a él, que fue un dirigente sindical de construcción civil, ¿no? Que asumió, digamos, la defensa de los trabajadores y que también tuvo finalmente un desenlace trágico por defender sus ideales. Y con el nuevo presidente Martín Vizcarra, ¿cómo están las relaciones del movimiento sindical con el presidente Vizcarra? Es un poco difícil describir al señor Vizcarra porque ha llegado, digamos, ¿no? Por una circunstancia que no la esperábamos, ¿no? Finalmente fue vacado el señor PPK y Vizcarra ha asumido como presidente constitucional, en el caso de como vicepresidente, pero ha tenido unos comportamientos que no nos manifiestan, digamos, una línea clara de lo que está queriendo hacer, ¿no? Por un momento nos dio unos proyectos para fortalecer creó una comisión de alto nivel sobre reforma política y antes de que se aprueben esos proyectos, ¿no? Nos sacó otro proyecto que decía adelanto elecciones. Entonces, él mismo, ¿no? Él mismo da un mensaje contradictorio para los que observamos, ¿no? Y a nosotros como dirigentes sindicales no nos favorece, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Que estemos en esta inestabilidad, porque primero, ¿no? Los que trabajadores queremos, ¿no? Es nuestra propia agenda. No tenemos aprobado una ley de negociación colectiva en el sector público. Tenemos una ley de negociación colectiva en el sector privado, pero en el sector público no está aprobada. Entonces, claro, si tú me dices qué es lo que quisiéramos fortalecer las instituciones propiamente laborales, ¿no? Quisiéramos tener, por ejemplo, mayor rigurosidad en temas que permitan que haya formalidad laboral, ¿no? Que se respeten los contratos de trabajo, que se respeten las condiciones laborales, ¿no? Que se garantice que existan las jornadas de las 8 horas, la debida desconexión laboral. Todos estos aspectos aún no están legislados, ¿no? Y la inestabilidad política de que cierren el Congreso, que me voy de la presidencia, o estar recurriendo, bueno, que la justicia tiene que ser justicia con los que han tenido estos cargos de responsabilidad como los presidentes, pero que se encargue la Fiscalía, ¿no? Pero nosotros, y es lo que queremos, tenemos que poner en agenda nuestros temas, que creo que son de interés, porque veo con admiración de que Chile tenga una tasa muy alta, baja, digamos, de informalidad laboral, y eso es lo que quisiéramos nosotros, mejorar nuestras condiciones y la calidad de vida de los trabajadores. Te quiero decir que también en esa tasa, estamos terminando, en esa tasa hay incluido un porcentaje importante de compatriotas tuyos que han migrado, la tasa de migración haitiana, venezolana, colombiana, en este último tiempo, porque antes fue un poco desde Perú, ha incrementado fuertemente la tasa de informalidad y ha incrementado también la población o la población económicamente activa. Un tema que no alcanzamos a conversar, Franklin, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros hoy día. Ojalá que tu vuelta a Perú sea satisfactoria, podamos seguir conectados. En algún momento que pases por Chile nuevamente podemos conversar de cómo le ha ido al movimiento sindical en el Perú, en la Central Autónoma de Trabajadores. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y saludos para todos los chilenos y a los que nos escuchen. Bien, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar siempre con el apoyo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, de la Fundación Fiel, que usted puede encontrar en fielchile.cl y puede encontrar documentos, información, asesorías, capacitaciones respecto a diversas temáticas del mundo sindical, tal vez un poco como lo conversábamos también ahora con Franklin Reina de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú. Vamos a una pausa y regresamos a Agenda Pública.